Conectados, la energía que nos une. Conectados, la energía que nos une. Hola, buenos días. Es el último día de la semana. Nadie se enoja. Y hemos vuelto a Conectados, la energía que nos une. Así que vamos a empezar una mañana, ya, día viernes. Día viernes, ya, eso es el día viernes. Así que empecemos nomás. Sammy, ¿cómo estás tú? Buenos días. Tengo una frase. Ya. Al-yum yuma o al-himsi ya'rifo. En mi lengua nativa, el árabe es: hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Sí, no, por fin. Sí. De hecho, perdonen en sus casas, me relajé, hoy día no me afeité, me dejé acá la barba crecer. No sé si estoy, yo de moda no sé nada, no sé si estoy chillón y estoy descombinado con los grandes matices y colores que tiene este set, está tan bien decorado por lo demás. Así que no sé, pero lo menos, viernes, No, nadie sí. se enoja. Sí. No sé cuáles son las diferencias entre un lunes y un viernes en periodos de pandemia, pero... Pero hay que tratar de buscar una cierta normalidad, más o menos. Mira que tenemos una gran invitada para también Sí. hablar de eso, pues. Así que de ahí le vamos Paulina, a... ¿no es cierto? Sí, Paulina. Ahí vamos a comentarlo después antes de presentarla. ¿Cómo se nos viene el clima, Sammy? Porque hoy día viento y lluvia. Sí. Se viene tan helado como el corazón de mi ex. Así que van a haber máximo 11 grados. Va a estar algo frío, la ventolera, todo el tema, pero al parecer, y si es que miramos para afuera... Qué terrible, ¿eh? Si miramos para afuera... Sigue. No, hoy día lluvias desde al parecer las 4 de la tarde en adelante, especialmente ya en la noche. No continuas, no seguidas, no torrenciales, pero a ratos van Pero a es dejarse bueno, caer ¿eh? ciertas gotitas. Es sí. bueno porque había un gran déficit a nivel nacional de agua, así que aquí creo que ya estamos alcanzando la cuota que se necesitaba. ¿Qué así pasó que- con ese Temuco? En mi época era Ya, lluvioso. lo dijiste tú, yo no quería caer en decir mi época. Pero ¿qué pasó con ese Temuco de los 90? En donde uno se encerraba en mayo y salía de la casa recién en septiembre, Claro. porque mayo, junio, julio, agosto, era pura lluvia y a baldazo. Sí. Pero a baldazos. Bueno, el cambio climático Y sí. nos sigue afectando. Cuéntanos, ¿qué más hay hoy de día- contingencia y noticias? Hoy día se vienen muchas noticias. En Temuco renuncia de forma indeclinable Ah, sí. la Seremi Seremi de de Salud. Falleció Ángela Geria, madre de Michelle Bachelet. Ya vamos a hablar y Sí. vamos a tocar ese tema con mayor profundidad. Es una noticia que creo que golpea al mundo de los derechos humanos, al mundo de la democracia de forma muy fuerte. Creo que las nuevas generaciones no saben quién es Ángela Geria. No es solamente la madre de Michelle Bachelet, así que vamos a comentar ahí un poco. Hace 93 años lamentablemente nos abandona de este plano terrenal. Así que ya lo comentaremos. También comentar que lo veníamos señalando, hoy día se cumplen 61 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuches en las cárceles Ya de van Armengol. 61 días. 61 que ayer días. teníamos la duda cuántos días. Es harto. Recordarte que una medida tan extrema como una medida de huelga de hambre es solamente un mecanismo de presión para poder ser escuchados, ser escuchadas, por las medidas que no se están adoptando, así Sí. que
es un tema que también vamos a tocar prontamente. Y bueno, La contingencia hoy día de la renuncia a la Seremi. Hoy día- Cuéntanos cómo va eso, porque se esperaba y como que no se esperaba. Era algo... recordemos que la Seremi la Seremi es la Secretaría O la- Ministerial, sí, Secretaría Regional Ministerial de Salud Salud. en este caso. eh, la Seremi ya estaba suspendida en sus funciones debido a que habían señalado, todavía no Sí. está el fallo judicial, por tanto no vamos a decir, no vamos a dar informaciones categóricas, no vamos a Porque hacer no- condenas categóricas hasta que haya un fallo judicial, pero ella ya está suspendida de su cargo debido a que presuntamente ella, estando dando positivo de Positivo COVID. coronavirus, exactamente COVID, siguió ejerciendo sin tomar las medidas adecuadas De precaución. de precaución, pudiendo así contagiar a sus padres, a sus colegas, a la prensa, a las distintas personas con las que claramente una persona del mundo de la política tiene De muchos hecho, roces públicos. Hubo harto revuelo cuando se dio esta información, digamos, creo que fue en abril más o menos, si Más o la menos, memoria no falla. Fue algo bien polémico en su época. Cuéntanos. Ella ya estaba suspendida producto de una investigación que está realizando la Fiscalía en su contra. Y señalar, el sumario administrativo que se le realizó, se le investigó y se le realizó, fue declarada finalmente sobreseída. Sí. ¿Qué significa eso? Que es declarada inocente administrativamente. Ahora, eso es lo que la administración del Estado hace respecto de ¿Y ella. ahora viene la parte penal igual? Hay una fiscalización, o sea, la Fiscalía está realizando una acción penal en su Penal. contra, así que todavía eso no está resuelto. Hasta que no Por se las resuelva. eventuales responsabilidades penales que pueda tener por Enfrentar producto de su eventual negligencia. Así que es un tema, actualmente tenemos un interinato dentro de la ¿Hasta Seremi. cuándo sería eso? Lo que sucede es que la Seremi va a seguir en sus funciones, la actual Seremi, ¿Ya? Katia González, ¿no? Guzmán. Guzmán, sigue en su cargo hasta el 15 de julio. O sea, 15 días más aproximadamente. 2 semanas más claro. va a proseguir en su cargo y ahí Perfecto. eventualmente se genera El designado en la segunda... la o el Seremi definitivo que continúa. Sí, exactamente. Sigue una medida para que se junta. ¿Viste? Se me olvidó ahora. Vázquez, el diputado de la región de Coquimbo. ¿Ya? ¿No, Vázquez, no lo creo que era vieron? yo. Que fue controlado por carabineros por no, Sí, por no usar la andar con mascarilla. Sí. Y que ese hecho destapó una serie de noticias que él ya había sido condenado por por fraude al fisco y había sido multado. De hecho, su dieta parlamentaria, que es ostentosísima, todos sabemos que la dieta parlamentaria en Chile es sumamente alta. Ese va a ser un tema para la próxima semana porque hay algunos que no les ha gustado que se les viene una reducción del 25%. Bueno, él presentó una queja debido a que si es que le reducen el sueldo, no tiene cómo pagar las multas que el Estado le impuso cuando él fue condenado por fraude al fisco. Me parece irrisorio, Esto es Chile, ¿de qué me estás hablando? Eso a mí no me extraña. Y lo Eso es Chile. conecto con otra cosa. El país que mejor ha abordado la crisis respecto al coronavirus, Nueva Zelanda, acaba de solicitar la renuncia de su del ministro de Salud, perdón, debido a que se fue a la playa, saltándose los protocolos y todas las medidas. Ya, ya. O sea, él estaba recién llegado al cargo. El nuevo ministro está recién llegado al cargo. Y no tomó El ministerio anterior lo había hecho de forma espectacular porque Claro. Nueva Zelanda es el país que mejor controlado definitivamente tiene el tema De coronavirus, el tema de la sí. pandemia. Sí. Y como para que nos demos cuenta de que no hubo miramiento alguno, o sea, contravino la medida Y para afuera. y para afuera, se acabó. Sí. Y acá en Chile, mientras todos están enterrando a sus muertos con distanciamiento social Sí. y envolviendo las urnas con papel alusa, Sebastián Piñera en Cheñique puede levantar la urna de sus muertos Sí. y nadie dice nada, con personas que se bajan la mascarilla, habiendo gente- 16 sí. personas en el mismo sector, o sea, un privilegio del cual nadie goza. Y acá, porque siempre me gusta dejarlos, y con esto creo que nos vamos ahora a pausa comercial, No, terminemos los temas. me gusta siempre dejar un mensaje, que es este. En este caso será este. Uno es privilegiado, una es privilegiada, cuando es capaz
de escuchar de que alguien tiene un dolor, una afección de la cual se está quejando, ver ese dolor, que alguien se está quejando, y a uno no le empatiza. Cuando uno no logra empatizar con el dolor ajeno, no le afecta, no me duele tu queja. Claro. Es porque esa queja yo no la logro valorar, porque estoy en una Porque situación no me de privilegio, afecta, sí. estoy en una situación de privilegio, Que no que sabe tu qué se realidad trata. no la logro comprender y la minimizo. Yo me acuerdo que desde muy chico en esta casa se me prohibió decir tengo hambre, porque hambre se tiene en la guerra. Sí, es Yo tengo apetito. Sí. Yo no comí en la mañana, llegué a la tarde sin comer, bueno, tengo apetito, yo no llevo 2 semanas sin comer. Sí. Yo llevo un par de horas y me suena la guatita, pero si es que gente me dice tengo hambre No. y yo lo paso por alto, es porque, si no lo comprendo es porque soy un privilegiado, así que eso. Cuando las personas no somos capaces de empatizar con el dolor ajeno, en ese momento nos podemos declarar privilegiados. Vamos a una pequeña pausa y vamos a volver a hablar del segundo tema, que obviamente es la noticia del lamentable fallecimiento, ¿no es cierto?, de la señora Ángela Ángel, exacto, Ángela Geri. Vamos y volvemos. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait, I think I'll last a bit longer. Fine. Another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, I'm doing when I make it. Ya, hemos vuelto. Sami, quiero que tú te explayes nuevamente en el tema de Ángela Geri, porque ella, como tú bien dijiste, no solamente es la mamá de Michelle Bachelet, ella fue una activista, ¿no es cierto?, en el extranjero, a raíz de que tuvieron que huir, ¿no es cierto?, para el tiempo del... Fue exiliada. Fue exiliada, digamos, para el tiempo del régimen militar y todo. Dictadura militar. Y ella, justamente, y ella tuvo que, ella desde fuera dio una lucha tremenda por los derechos humanos, y que la gente aquí muchas veces no lo conoce. Sufrió, ella fue, digamos, detenida, ¿no es cierto?, tanto en Villa Grimaldi como Cuatro Álamos. en Cuatro Álamos. Y tiene, digamos, eventos que yo me acuerdo que vi esa entrevista años atrás, de cuando ella se reencontró, qué terrible, con el torturador de ella, ¿no es cierto? Y las consecuencias físicas que ella tuvo todavía por mucho tiempo, después de haber sido torturada hace 30, 40 años atrás. Así que por favor, cuenta un poquito más extensivo esto, Dani, Sami, porque no es solamente la mamá de Michelle Bachelet. Sí, eventualmente las personas que rodean la generación que actualmente tiene 40 años, Sí. mayores, podrán recordarla mejor, sabrán mejor quién fue ella, pero estamos en la generación de los sub-30 aún. Paulina también, que va a venir pronto, representa a esta misma generación haciendo el bloque juvenil acá a tope. Bueno, ella no solamente es la madre, fue la madre de Michelle Bachelet. Recordar también que ocupó el cargo de primera dama en el Michelle Bachelet I, Sí, ¿no es cierto?, en su primer gobierno. su primer gobierno. Ella, bueno, cuando al general Bachelet lo toman detenido
lo torturen, etcétera, etcétera. Ella comienza una campaña muy fuerte en esos momentos también para combatir la dictadura y haciendo asociaciones que defiendan finalmente los derechos humanos de los detenidos y los presos políticos. Ella es detenida, es torturada en Villa Grimaldi, en Cuatro Álamos, luego es condenada al exilio porque las personas que arrancaron de Chile lo hayan hecho por decisión propia, o o por la llamada beca Pinochet. Exacto. O sea, como sea, tenían que arrancar porque era su vida o el exilio. No era una situación porque de repente se dice, no, pero si es que estuvieron en el extranjero, pero ¿bajo qué categoría? Sí. Ya. Bueno, ella desde el exilio también conformó muchos grupos y redes de apoyo solidarias desde el exilio para Chile, generando vínculos de apoyo, redes especialmente para las familias de los detenidos desaparecidos, los torturados políticos. Y a lo que tú hacías alusión cuando la presentabas, recuerdo muy bien las entrevistas de las cuales hablas. Ella señaló en una entrevista de que aún 30, 40 años después de las torturas, cuando regresa a Chile finalmente, ella se quejaba de los dolores de sus riñones. De que todavía tenía dolores como si tuviese un moretón vivo, que todavía le dolían como si hubiese estado recién golpeada. Así que me pongo a pensar yo el nivel de paliza que le tuvieron que haber dado, y lo triste de esta historia es lo que tú contabas. Y acá quiero darle la grandeza, creo que esto define quién era ella. Es una historia que la primera vez que yo la escuché, yo admito que la vi por la tele y me puse a llorar porque no entendía la valentía de esa mujer. No me entraba en la cabeza. Y la grandeza de persona que era. El nivel de grandeza y la valentía de esa mujer. Sí, tengo acá las palabras textuales para que no se me vayan a olvidar en ningún segundo. Dice que Ángela Heredia se encuentra en un ascensor con quien fue su torturadora en Villa Grimaldi. Y ella lo reconoce y lo increpa. Se le acerca y lo increpa. Y le dice, yo a usted lo reconozco de Villa Grimaldi. Soy la viuda del general Bachelet. Ante lo cual él se tapa la cara, se manda a cambiar y la trata de evitar durante días hasta que un día ella logra nuevamente encontrarlo y encararlo. Y acá esta es la frase que creo que define a Ángela Heredia. Yo a usted no lo odio. Yo a usted no lo odio. Pero debió haber sido terrible lo que usted hizo. Sí. Creo que fue terrible lo que tuvo que hacer. Esas fueron las frases. Yo a usted no lo odio. Creo que fue terrible lo que usted tuvo que hacer. Y ahí implícitamente le otorga el perdón. Claro. Ahí implícitamente le dice, Bueno. no fuiste tú, técnicamente. Sí. Que alguien quien te mantuvo encerrada, torturada, golpeada, vejada, eventualmente cuántas cosas no sabemos. Claro. Es de una grandeza y una capacidad de resiliencia, no sé cómo decirle, que tuvo Ángela Heredia, que la representa un poquitito, o sea, eso que parece algo es una grandeza, Lástima que se haya ido. Y es una mujer que siempre estuvo muy activa, de hecho. Parecía silenciosa, pero no lo era. Era de esa persona que trabajaba mucho como la hormiguita, pero sin hacer mucho aspaviento. Les guste o no les guste. Sí. Michelle Bachelet es la primera presidenta mujer que ha tenido este continente. Es la primera presidenta de Chile, que se repite el plato más encima. O sea, les guste o no les guste, podemos discrepar eternamente con sus acciones políticas, pero de que Michelle Bachelet hizo historia en Chile, hizo historia en Chile. Sí. Y que Ángela Heredia fue un artífice fundamental en ello, en la crianza de los valores, de las convicciones que esa mujer finalmente tuvo. Es innegable, porque un ejemplo al lado como Ángela Heredia es imposible, no es inocua, no es una crianza inocua. No es alguien que pasó. Así que le damos las condolencias, ¿no es cierto?, a la familia. Desde acá, quizás creo que mucha gente está muy afectada también y hay que hacer los reconocimientos como corresponden. Esa es la verdad de las cosas. Sammy, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Porque vamos a tener una gran invitada, ¿no es cierto?, que va a ser una nueva colaboradora del programa. Psicóloga,
más después la presento con más detalle, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar de un tema interesante. Me parece. Sí. ¿De qué en concreto? Es el cómo poder convivir en el fondo, ¿no es cierto? ¿Cómo poder convivir Mejor en tiempos ven de pandemia? de pandemia en la familia, en estos encierros. Así que nos van a ayudar un poquitito a ver cómo lo hacemos. Porque... Y ojo, con un tema principal. Sí. Sí, para engancharlas Sí. y engancharlos. ¿Qué hacer especialmente con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros infantes, a los cuales muchas veces no los sabemos entender o no los queremos entender porque Sí. no nos han enseñado a Exacto. entender a los niños y a valorar los sentimientos y la intelectualidad De de esos los niños. menores? Así que vamos a una pausa y ya volvemos. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Yeah, wait. I think I'll last a bit longer. Fine. Another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tell me to someone who will love me. Yeah, I'm doing when I make you. Bueno, hemos vuelto después de esta pequeña pausa, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos una invitada muy importante. Es una nueva invitada y colaboradora de este programa. Se llama Paulina Fuentes Díaz, que es psicóloga. Así que le vamos a dar la bienvenida, porque vamos a tocar temas muy interesantes ahora en todos estos tiempos que hay que estar de pandemia, de rareza. Así que, Paulina, muy bienvenida. Muchísimas gracias por esa introducción. No, al contrario, porque fuera que eres muy dulce, que nos encantó, tú tienes muy claro, hemos conversado un poquitito, no sé, en otras cámaras, un poquitito de lo que está sucediendo. Claro que sí. Quiero que tú nos cuentes, a ver, con los tiempos que estamos viviendo, que estamos todos hacinados, ¿no es cierto?, en las casas, el convivir tanto tiempo juntos crea algunas situaciones y que estamos aprendiendo a convivir en realidad, ¿no es cierto?, en familia o tratar de compartir. No sé, ¿cómo podrías definir eso mejor que yo? Yo creo que estamos aprendiendo a adaptarnos a esta nueva realidad que cada ser humano está viviendo a nivel mundial, porque no tan solo en este país lo estamos Sí. viviendo, sino que a nivel mundial. Y que principalmente se basa en que hay una distancia física, más que una distancia social, que en Sí. algunos aspectos igual se está dando, en los cambios, por ejemplo, laborales que se han ido dando, en familias, Mira. contextos familiares. También hay una nueva realidad respecto a la distancia Física que tenemos que mantener. física. Debemos tener claro también de que existen estilos, ¿cierto?, de personalidades en los seres humanos, donde hay algunos estilos donde le es más fácil y el contacto físico y donde hay otras personas que le es más fácil la distancia física. Sí, como que se ahogan, el estar todo el rato junto con alguien, como que se siente que están ahogados. Hay una base. Sí. Por otra parte, a mí me gustaría comenzar hablando hoy día principalmente sobre el tema relacionado a familias, niños. Perfecto. ¿Ya?
Perfecto. Para comenzar, me gustaría hablar sobre la base en lo que se sustenta, ¿Ya? lo que yo hoy día de alguna u otra manera quiero transmitirles. Exactamente. ¿Cómo, Ya. cómo hacerlo? Partamos con una base de que los seres humanos somos, tenemos un rol autoorganizado. Sí. Es decir, que yo, mediante las situaciones que yo vivo personalmente o que tú vives Sí. personalmente, te vas organizando. Hay un mundo organizado en tu mente. Exactamente. Y que eso también es gracias a los procesos cognitivos de cada uno. Procesos cognitivos llamémosle memoria, Crianza. percepción, lenguaje, Todo. etc. Por otra parte, tenemos en que hay una etapa evolutiva donde el ser humano llegó al punto de, gracias al lenguaje, poder fomentar lo que es la intersubjetividad. Perfecto. O sea, el espacio que hay aquí, donde yo tengo conciencia o sé que tú tienes una mente, Claro. que yo tengo una mente, que a ti te pasan cosas, que a mí me pasan cosas, que tú sientes cosas, que yo siento cosas, y que eso hace de que nos podamos conocer. Perfecto. Desde aquí quiero extrapolarlo a lo que es la relación padre, familia, hijos. Hijos. ¿Qué sucede? De que en ocasiones, culturalmente hablando, en ocasiones caemos en que creemos que los niños no entienden. Sí. O No perciben o no las perciben, situaciones. Y claro, eso no es porque así. es un niño. Exacto. Bueno, ese es el primer error porque los niños sienten, piensan Y son una esponja. y son una esponja Son una también, esponja y perciben todo y captan más rápido quizás que sí, uno. exactamente. Es por esa razón que es súper importante el cómo como familia, como papá, como mamá, abuelo, tío, ser querido que esté alrededor de un niño va a transmitir la información que se sabe a nivel de medios comunicacionales, Sí. ¿cierto? Transmitir este mensaje adaptado a un niño. Claro, para que en el lenguaje yo lo pueda entender, porque con vocabulario muy rebuscado no lo va a entender, pero a su nivel sí se le puede explicar muy bien. Exactamente. Y para llegar al nivel del niño necesitamos que estos padres tengan una especie de sensibilidad parental. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es súper importante que el padre, la madre o el El ser que haga de- querido que esté presente ahí. El Puede responsable del niño. Puede ser también un hermano mayor, ¿Ya? adulto, Sí. sea el responsable o la persona que va a estar atenta a las señales de un niño, Perfecto. ¿ya? Porque el niño no entrega las mismas señales que un adulto. No. Un adulto tiene la capacidad y un lenguaje más desarrollado, ¿cierto? Como para decir, ¿sabes qué? Siento angustia, ¿sabes qué? Siento rabia, ¿sabes qué? Reconoce la emoción, ¿cierto? Verbaliza lo que la situación que sucede tenga y emocionalmente. le es más fácil explicar lo que le sucede. Exactamente. Pero un niño no. No. Un niño solamente siente que Tiene tiene reacciones rabia, como un así. niño solamente siente que tiene pena, pero no sabe por qué. Claro. Y ahí está el rol fundamental de la familia. El poder identificar estas necesidades de este niño. Observarlo, mirarlo. Observar. ¿A través de qué? Conductas, comportamiento, hábitos, cambios de hábitos. Que eso me gustaría hablarlo después, ¿cierto? Como para poder igual hacer énfasis Sí. en tips o consejos para familias que justamente. están insertas en un mundo con un niño. Con un niño. ¿Qué es lo que tú has visto así rapidito, digamos, como porque después vamos a ir desglosando en los tips, Sí. ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido como lo que te han comentado a ti, los cambios más notorios que han tenido los niños? Los cambios. Después hablamos cómo arreglar los cambios, pero ¿qué ha sido como la actitud más? ¿Se han retraído, se han puesto más agresivos o se han puesto, no sé, como desinteresados de las cosas? ¿Qué es lo que has notado, digamos, que te han compartido la gente que tú has atendido? Claro. Primero que todo, no es a modo de generalizar, No, pero hay casos específicos donde se han intensificado ¿Ya? ciertas conductas Perfecto. que antes ya venían estando presentes, pero que ahora se han intensificado debido al encierro. Cierro. Perfecto. También quiero mencionar que
siempre va a depender del caso a caso. Sí, obviamente, no se ¿Cierto? puede generalizar porque No podemos generalizar. ninguna familia es igual a otra, estamos Exacto. clarísimos. Y también depende del caso a caso y la realidad del niño antes de la De la- llegada de la pandemia o antes de la llegada de la cuarentena o del encierro, como le quieran llamar. Programa. Ya a esta altura cualquier título Sí. es lo mismo, Sí. claro. Porque eso es importante saber más o menos qué, por decir, si el niño era retraído, ¿se pone más retraído según lo que tú has visto o se pone agresivo? A veces, por ejemplo, el que sea retraído o introvertido, que puede ser una base de la construcción de la personalidad, Exacto. puede que eso no sea... Si no es necesario, malo, claro. si no es malo, Claro. si hay unos que son más expresivos, otros menos expresivos, ninguno es igual a otro. Exacto. Pero digamos, pongámoslo hipotéticamente, Sí. que es lo que has visto tú. Si el niño era retraído de antes, que le gustaba jugar solo, un poquito más solitario, ¿qué le ha pasado ahora más o menos? Reacciona con otro tipo de conducta o reacciona con una emoción más intensificada que la que tenía antes. Perfecto. Por ejemplo, si antes la introversión o el retraerse era mediante el silencio, mediante el pasar súper desapercibido Sí. en una familia, hoy está haciendo todo lo contrario. Ya hay que poner ojo. Y ahí hay que poner ojo dentro de otros tipos de conducta más. Por Claro. ejemplo, también lo que se ha dado ¿Ya? es que relaciones entre hermanos, cuando hay más de uno, dos, tres Sí. hermanos, el conflicto comienza a aparecer entre hermanos más que entre niños, Y padres. El no aguantarse, respetarse los espacios. Que me tomas. Oh, se me acuerda. Cuando los míos eran chicos, pero no había cuarentena, pero igual. Bueno, pero eso es normal las peleas, pero obviamente Sí. yo creo que se agudizan por la situación que se está viviendo. Sí. Y como ellos tampoco creo que saben verbalizar bien lo que le pasa, Y que Entonces- también tenemos un tema hay que hablar también de la experiencia de cada niño antes de esto. De esto. Por ejemplo, un niño que estaba en kinder, o pre-kinder, que recién comenzó su escolaridad, ¿cierto? A relacionarse. A relacionarse con otros, con sus pares de la misma edad, versus niños que ya están en primero, segundo, tercero básico, que llevan años de En una conducta transición, social ¿cierto? más En una amplia. conducta- Y claro, ya estaban en contacto con un otro, con un par de la misma edad, donde yo puedo contar con el otro, donde yo entiendo que de alguna u otra manera tenemos una mente similar. Claro. hay algo en común que tenemos. También no debemos olvidar la etapa de desarrollo de cada niño, que no podemos comparar un niño de 4 o 5 No. años con uno de 12, ¿cierto? Porque el desarrollo de cada uno Es va a ser distinto. distinto y particular. Sí. Van a haber conductas que se asimilan, que por ejemplo si aparece una niña o un niño de 12 años y resulta que la tía también tiene un niño o una niña de 12 años, probablemente en algunos tipos de desarrollo, ¿cierto? Físico, emocionales, afectivos, sociales, Hay sean similitud. similares. Claro. Pero no, eso no significa de que uno es mejor que el otro o que uno va a ser más capaz o menos capaz. No, y también los gustos que pueden tener en forma independiente también influyen en su carácter. Porque, no sé, pues a uno le gustará la música, al otro le gustará leer. Estoy haciendo ejemplos ridículos, ¿no es cierto? Y entre ellos se entienden, se comparten, tienen moda juntos, ¿no es cierto? No sé, la música. Pero un niño más chico, obviamente, le afecta más. ¿Cómo le influye a los niños en esta etapa los medios de comunicación o los videojuegos? Explícanos un poquitito ahí cómo influye eso. Bueno, partamos con los medios de comunicación relacionados a la contingencia mundial que estamos Exacto. viviendo. Hay que partir de la base que aquí la responsabilidad parte por los adultos de la casa. De ser O sea, el colador. Exacto. O sea, el consumo de televisión, de noticias, de relacionadas a la contingencia, siempre la responsabilidad va a ser del adulto que esté Claro. cuidando o que esté siendo el responsable en ese momento del niño. Del niño. El filtro es necesario en estos tiempos. Yo creo. No tan solo relacionado con la pandemia, sino que con otros contextos también que se viven en el mundo real. Sí. Llamémoslo así. Sí, sí, Asaltos, delincuencia, etc. todo. Porque no debemos olvidar que en la mente de un niño no podemos compararla con la mente de un adulto. Un niño es más
Es que es una hoja en blanco y no tiene como memoria anterior de situaciones como para poder, yo creo que yo hablo como mamá, hablo como mamá, o sea, un niño chico ve todas estas imágenes y no entiende el por qué pasa esto, a qué se debe. ¿Cómo le explico eso al niño? Y ahí es lo que partimos hablando, que es el lenguaje. Claro. El lenguaje asertivo, el lenguaje adaptado a la realidad del niño. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño ve que debido a esta contingencia mundial, a este virus que está presente, ¿cierto? Es necesario que el niño sepa que hay que cuidarse. Sí. Pero no es necesario que el niño sepa que han habido tantos muertos, que la vecina, que la abuelita, que el abuelito del tanto se enfermó y que está con riesgo de muerte. Eso no es Le necesario. creas una psicosis, yo creo, Eso no es necesario. innecesaria. Más que una psicosis, porque la psicosis, ¿cierto?, es una patología Perfecto. en esta área, es más bien ¿Meterle miedo? es un miedo. Es generar un miedo. Es generar un miedo que antes de esa información no estaba probablemente. Claro. Yo creo que ahí lo bueno sería, digamos, ok, cuando salgamos, es como cuando dicen, aquí la casa está calentita, pero si salimos tenemos que abrigarnos. Claro. Más o menos en ese, ya, ok, ahora vamos a salir, te vas a poner guantes, para que no te resfríes te pongo la mascarilla, o sea, lo que él necesita nomás. Más allá creo que no tengo que llenarle la cabeza, que no, digamos, no te malinterpreto, ¿no es cierto? Y el gorrito, cuando volvamos, hay que lavarse las manos, que afuera está sucio, ¿no es cierto? O sea, aplicar lo que nos están enseñando, pero a nivel para el niño nomás. Creo que eso es como básico nomás. Básico. Y siempre, a mí me gusta mucho en consulta, cuando ¿Ya? a los padres le aconsejo el hecho de piensen cuando ustedes eran niños. Uy, ¿qué cuesta? ¿Qué A mí ya cuesta? aburre no sé Cuesta, tanto. pero todos sí, lo fuimos. Sí, es verdad. Todos lo Sí. fuimos. O sea, Sí. si yo le voy a decir, no podemos ir a ver a tu abuelita porque nos podemos contagiar y contagiar a tu abuelita y tu abuelita se puede morir, el impacto emocional, el impacto a nivel psicológico. ¿Cómo crees todo tú lo que es integra. mejor que se lo digas al niño? Filtros siempre pensando en la edad, porque Ok. eso es lo otro, porque a un niño de 4 años va a ser más complejo que comprenda la Sí. situación a un niño de 12 o de Obvio. 10. Es distinta la conciencia que hay al respecto. Hablemos al chiquitito, el de 4, por decir una cosa así. ¿Cómo le dirías tú para que pueda? El de 4 es bien divertido, a mí me gustan mucho los niños. Sí, porque son más dúctiles, como se diría. Me gusta, la verdad es que me gustan mucho los niños en general. Ya. Me atrae mucho el mundo del niño porque es bien particular. Grandísimo. ¿Y en qué sentido? En que cada niño, ¿cierto? Hablando de un niño de 4 años, en que nosotros tenemos que explicarle lo que sucede, lo podemos hacer siempre de una manera lúdica. O sea, como un juego. Un juego. No hay necesidad de colocar el miedo de por medio. Perfecto. Por Ahí ejemplo, ¿sabes qué? Te cuento de que afuera anda un bichito que no se sabe ¿Por de qué? dónde salió ese bichito. Y podemos graficarlo, podemos hacer un dibujo, pero sin necesidad de generar miedo. Conciencia, pero no miedo. Conciencia, pero no miedo. O sea, el miedo siempre, aprender con miedo va a ser que estamos enseñándole a este niño a que tiene que funcionar con miedo. Sí. Y lamentablemente incluso, me acuerdo, ahora que tú me dices, acuérdate cuando tú eras niña, muchas de las crianzas de nosotros también fueron con miedo y a veces y también las replicamos a veces en nuestros propios hijos, sin querer, porque era como un sistema de crianza. Sammy, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Perfecto. ¿Qué sucede cuando hay que enfrentar, por la condición en la que estamos, qué pasa si es que hay una noticia de carácter trágico que haya que informarle a un niño? Falleció el abuelito, falleció la abuelita. ¿Cómo abordar ese tema, por ejemplo? Bueno, ahí va a depender primero del contexto. A ver, primero hay que partir con la base si es que este niño desde antes sabía de que este abuelito o esta abuelita estaba enferma, sabía una información de base, sabe si me estás hablando como relacionado a que se contagió o cualquier enfermedad. Por ejemplo, bueno, ahora estamos con este tema que está más en boga, ¿no es cierto? Sí. Actualmente la muerte se ha tomado, entre comillas, la muerte se ha tomado
la sobremesa, se ha tomado nuestros espacios de discusión, Sí. la hemos conversado, la hemos dialogado, la hemos debatido. Entonces, más que por meramente el hecho de que fallezca o no de COVID la persona, estamos en un periodo en donde la muerte es un tema que nos es recurrente y solamente el mes de junio, el mes pasado, para los que no sepan, que ya lo comentaremos el día de hoy, el mes de junio fue el mes con más muertes en la historia de Chile desde que hay registros de las muertes en Chile. Entonces, la gente en Chile se está muriendo, eso puede suceder lamentablemente dentro de algunas de las familias de nuestros espectadores. Claro. Entonces, ¿cómo abordar ese tema? Indistintas de las causas, sino que... Ya. ¿Cómo? Porque actualmente es un tema en boga por muchos motivos, entonces, ¿cómo hablar eso con un niño, una niña? Como partí diciendo, antes de responder, Sí. ¿cierto? El tema del contexto y el tema de la edad es fundamental. No podemos olvidarlo. Perfecto. A un niño ya de 10 años en adelante ya podemos decirle directamente, ¿sabes qué? Pasó esto, se enfermó, se complicó, hicieron todo lo que podían, No pero estaba no haciendo mal. funcionó, falleció, pero la forma de contar el No darle un fallecimiento- dramatismo tan, No. tan hasta, como le dicen, brutal. Exacto. O Perfecto. sea, lo podemos también hacer de una manera tranquila. La base está en la comunicación de esta familia también. Porque no podemos llegar y decirle a un niño, oye, ¿sabes qué? Tu abuelita murió. Es muy distinto a decirle, oye, ¿sabes qué? A sentarme con el niño. Claro. ¿Te acuerdas que la abuelita estaba enferma? ¿Te acuerdas que estaba pasando por esto? ¿Te acuerdas que ella constantemente iba al médico o constantemente le hacían exámenes? Resulta ser que ahora... Y ahí es cuando yo delante mencionaba, el niño tiene conciencia, el niño se da cuenta, o sea, no es necesario tampoco generar tanto pánico, pero tampoco adornar tanto. No, claro, pero por último dándole paso a paso y Sí. hasta llegar al... Sí. Y si fuera más chiquitito. Y si Bajo fuera- la misma pregunta de Sammy. Sí, Hablemos en 4 años. ya, ahí... Y que seguramente no vio al abuelito o la siempre abuelita. yo siento que la clave para dirigirse a un niño pequeño de 4 años, 5 años, menos, es desde una manera lúdica. Perfecto. No estoy diciendo manera lúdica de como de reírme, Sí, no, sino no, que de no, una no, manera no. lúdica en el sentido de que esta abuelita hoy se transforma en un angelito, va a ser una abuelita que te va a cuidar, Perfecto. pero está en otro lugar, no está aquí en este lugar físico, está en otro lugar, que por supuesto eso genera curiosidad también en el niño, Sí. pero ¿a dónde? ¿En qué? Porque el niño es más concreto, Sí. necesita obvio. saber dónde, cuándo, Claro. a qué hora. Que está con Dios, que se fue para el cielo, darle un poquitito más de tranquilidad que angustia. Exactamente. Y eso siempre va a ser en la base de la comunicación de esta familia. Y de hecho, yo siento que este periodo, este tiempo, es ideal para mejorar la comunicación. ¿Has visto que ha sido así? ¿Cuesta? Muchísimo. Cuesta muchísimo. ¿Por qué crees tú? Yo creo que por un tema cultural también, ¿no? Hay un tema cultural de base, ¿cierto? En nuestro país. El donde sistema de vida tan loco que el tenemos. sistema de vida, el tema de los horarios laborales, que da muy poco tiempo para estar con los niños. Generalmente las familias que se ven, ¿cierto? Es que papás que trabajan todo el día. Es que no vuelven a llegan casa porque las no dan 8, tiempo, claro. y ahí llegan solamente a comer, cansados, ¿cierto? Y en este cansancio se pierde esta sensibilidad parental, Sí. de la que habíamos hablado hace un ratito atrás también. Ya, me viene chato el cabro. Claro. Cuando el niño no entiende por qué. Porque siente que él es la causa de que el papá esté chato, porque a veces uno, y yo creo que todo nos ha pasado de repente, ay, déjate de hinchar, y todo así, porque claro, salen a las 7, 8 de la mañana, no vuelven hasta las 7, 8 de la tarde, durante todo el día no se han visto, ¿no es cierto? Y más de una vez se ha tenido esa reacción. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo lo has visto? Porque realmente yo creo que a todo. Ayer con Sammy lo hablamos un poquitito antes de ayer, de que él ya es maduro y todo, pero estar... ¡Ey! Yo soy un niño, soy un bebé. Prosigue. Sí, es verdad. Un bebé grandecito, pues, todos se ríen, pues yo siempre digo que son mis bebés. Pero No, bien, tuyo no, bebé independiente. ¿sabes de quién? Pero la verdad,
Pero la psicología es de esto, o sea, hay que verle todos lados. ¿Cómo se llama? Es que de repente enfrentarnos a esto o sea, yo como mamá fascinada que los pollos estén conmigo, Claro. pero ellos no tienen la misma percepción de esto. No. Entonces, ¿qué es lo que has visto tú también? Porque yo creo que, o sea, el mío dice de repente lo único que quiere es arrancar y le encuentro toda la razón y lo entiendo. ¿Te fijas tú? Sí. Sí. Y obviamente de repente dice, mamá, por favor, respeta el espacio. Y uno como mamá, claro, le cuesta entender eso porque uno tiene un sistema, que tiene un sistema de casa, lo que tú dijiste al principio, que las casas tienen como hábitos, rutina, no sé cómo quieres llamarlo, y de repente, pum, te cambian completamente Cambia. esto. El mismo hecho de padres que trabajaban fuera todo el día a padres que están trabajando todo el día en la casa. Y en Exacto. convivencia con niños. ¿Cómo has visto tú eso, lo que has podido ver? La reacción de los papás, digamos, no hablemos de la mamá, ¿no es cierto? Pero de los padres, ¿cómo se enfrentan ellos? Porque yo creo que para ellos también es algo nuevo, ¿ah? El adulto, el papá, de repente encontrarse que tiene que estar 24 horas con el hijo, viene a conocerlo en el fondo. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que en ese sentido hay casos donde ha mejorado la comunicación entre padres, papá, mamá, para sus hijos. Pues a ella es un meme. Dice, uy, ahora llevo tantos días encerrada hasta buena y simpática, encuentro a mi señora. Por estar, claro, conviviendo, te fijas tú juntos. Y eso mismo también pasa, no tan solo en la relación de pareja, sino que también en la relación con los hijos. Como también hay otros casos en que se mantienen en la misma dinámica de siempre, donde es la mamá la que hace mayor parte del trabajo de la crianza. Perfecto. Y el papá siempre como de una figura del más, segundo plano. más claro. Una consulta respecto de más o menos los espacios. Sucede que más o menos lo que veníamos conversando, Sí. por la sociedad chilena, la crianza chilena, tenemos lo que yo digo mitos arraigados, que los papás pueden colocar el vasallaje sobre los hijos, colocarle la prepotencia sobre los hijos y los hijos tienen que acatar. Mientras vivas bajo mi techo tienes que acatar mis reglas, mientras comas mi comida, y se le genera inclusive una sensación de necesidad, de dependencia y de culpa respecto a los hijos. Los hijos finalmente, pucha, mi papá y mi mamá se esfuerzan tanto por mí, yo tengo que hacerlo por casi un sentimiento hasta de culpa, acatar y todo. Entonces, cuando estos discursos están socialmente arraigados en Chile, son transversales, yo lo he escuchado toda mi vida, mi vecino lo ha escuchado toda su vida, mi mamá lo escuchó de su mamá, y etc. Bueno, conociendo esa realidad, ¿cómo es ahora el tema de los niños que tienen que estar en sus casas, que no tienen mecanismos de escape, que tratan de encontrar su identidad y de darle su propia propiedad y su entidad a sus espacios? Pero de repente la pieza del niño no es la pieza del niño, sino que es otra pieza dentro de la casa de papá y de mamá. O que tenga que compartirla con más hermanos también. O que tenga que compartirla, pero especialmente porque con los hermanos se generan dinámicas siempre más cotidianas, se ven más por uno u otro motivo. Sí. Pero los papás que estaban siempre afuera, por ejemplo, que trabajaban y que ahora se involucran en los espacios, que ahora son casi ajenos dentro de un espacio, o sea, para los niños que nunca veían a los papás, es como tener una visita y la visita ahora Se quedó pegada. y la visita puede mandar a rajatabla. Claro. Entonces, ¿cómo es el tema con los espacios y las dinámicas? ¿Cómo ellos se pueden desenvolver? ¿Se sienten propios en esos espacios? ¿Se pueden desenvolver tranquilamente con estas supervisiones ahora 24/7? No sé, ¿cómo has visto tú más o menos este tema? Va a depender siempre de la dinámica familiar. Ya. Hay familias en que lo primordial es cumplir y acatar reglas, normas y cumplir, eso lo extrapola a cumplir con los deberes escolares. Ok. Fin. Ya. Se acabó. Esa es tu misión. Se acabó. Ya. El resto tú verás cómo lo haces, tú verás cómo te desenvuelves, tú verás si te diviertes, te aburres. Ok. Pero hay otras realidades también, donde hay familias que se las ingenian para que la dinámica familiar se torne más, entre comillas, divertida, dentro de este espacio donde tenemos que compartir. Porque, a ver, aquí hay que aclarar algo igual. El hecho de compartir 24/7 Sí. en el mismo lugar, en el mismo espacio, con gente de diversas edades, Crea roce. va a crear roces. Y muchos a veces.
Va a crear roces porque estamos hablando de que son mentes evolutivas desarrolladas de una manera distinta, ¿cierto? Claro. Contextos distintos, crianzas distintas, porque aunque sean 5 niños, 3 niños, la crianza es distinta. Sí, porque Nunca cada es cual la tiene misma. otra personalidad. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? De que hay ciertas dinámicas, hay actividades que se pueden realizar para mejorar esta dinámica familiar dentro de este espacio que muchas veces es reducido. Pero eso jamás va a reemplazar la dinámica que se ve en un niño, en una niña, bajo un contexto educacional, bajo un contexto recreativo. Perfecto. No es lo mismo. No es lo mismo. Nunca lo vamos a poder lograr, aunque esté con los compañeros en una pantalla, como lo que se está dando ahora. Sí, porque tampoco... Porque necesitamos esto. Sí. Sí. Necesitamos hay una distancia física, ¿cierto? Sí. Pero no tiene por qué haber una distancia emocional. Que esa es la parte. Y hay que aprender a aceptar que, como decía Sammy, ahora me están invadiendo, entre comillas, mi espacio, pero no por eso tengo que estarme peleando Exacto. contigo. Claro. Claro. Jamás dije que me están invadiendo el espacio entre comillas. Lo estoy alegando de forma tajante. En ningún momento fue entre comillas. No. Dios mío, ya viste, esto es lo que terminamos de terminar yo siendo la paciente que iba a decir. Nos están cobrando, esto está para ahí. Empieza a hablar más Patricia. Sí, empieza pues vamos a hacer aquí una terapia, digamos, ¿cómo la es? terapia familiar. Familiar, ¿cómo le llamo? Con las dinámicas, no sé, tienen unos nombres bien especiales. Paulina, vamos a hacer una pequeña pausa porque Ya. tú tienes unos tips muy interesantes que vamos a hacer una pauta, ¿no es cierto?, para poder ayudarle a la gente. Así Sí, que perfecto. vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con Paulina porque está muy interesante esto. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me, yeah. Wait, I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me, yeah. I know it will make you. Bueno, hemos vuelto a la pausa y como lo comenté antes de irnos a este pequeño break, es que Paulina quiere dar unos tips, ¿no es cierto?, interesantes para lo que hemos conversado ahora, poder organizarlo un poquitito más. Así que esperemos que les sirva porque obviamente no es fácil, estamos todos aprendiendo a vivir y a convivir de nuevo. Así que un par de tips no le hace mal a nadie. Así que Paulina, por favor, vamos paso por paso Ya. para que haya un orden. Sí, dale nomás porque te van a mostrar las imágenes Ya. ahí, así que tú guíate por lo tuyo ahí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, quiero comenzar con lo que hemos hablado todo este rato. Ya. De que no todos los niños van a experimentar, ¿cierto?, Ya. la misma tensión.
va a depender siempre de la edad y de la experiencia antes del encierro. Perfecto. ¿Cierto? Eso es importante. Eso es importante y no debemos olvidarlo. O sea, ¿Cómo vivías antes de esto? claro, si teníamos un niño, una niña, de que además de su jornada laboral hacía actividad física, que eso se da también en Mucho. muchos niños, ¿cierto? Y que ahora eso está restringido, que ya no lo pueden hacer Por razones por obvias. razones obvias, ¿cierto? O sea, es esperable de que haya una conducta manifestatoria del caso del que se quiera manifestar este niño Claro. ante lo que está sucediendo, que evidentemente no está en el control de la familia ni en este momento de nadie. Nadie, obviamente. ¿Cómo lo hacemos? Porque si tenemos un cabro hiperactivo, lo hago correr alrededor de la casa, si es que se puede, en el estacionamiento, no sé cómo. Porque hay niños que necesitan la actividad física. Sí, muchísima. Necesitan liberar de alguna u otra La manera energía. esta energía que está siempre alta. Obviamente, y más ahora, limitado en los espacios y lo encuentro terrible. Y ahí es cuando lamentablemente se ocupa la tecnología como Como entretención. como entretención. En el caso de un niño, ¿cierto? Que cada vez se da más el tema del diagnóstico de trastorno de atencional con déficit Claro, atencional o con hiperactividad, sin hiperactividad, que es un tema que se ha ido dando cada vez más. más. Tenemos niños que son hiperactivos, pero también tenemos que decir que los niños por sí solos son hiperactivos. O sea, Sí. no podemos tener un niño 2 horas sentado haciendo nada, mirando el techo. Todo niño se va a aburrir. Se aburre, Se aburre. exactamente. Necesita el movimiento. ¿Qué tips le darías tú y una mamá para poder entretener al cabro fuera de darse la cabeza contra la pared? Porque a esa altura ya los cabros, o sea, hablemoslo de verdad, o sea, ¿qué crees tú que podría hacer una mamá ahí? Bueno, ahí va a depender de las condiciones que tengan en el hogar, si hay patio o no hay patio, por ejemplo. ¿Ya? Qué tan grande sea, qué tan grande va a ser la casa o qué tan chica va a ser esta casa, ¿cierto? Para Pero suponte- adecuarme a eso. Estamos aquí en Temuco con el beneficio que podemos salir, ¿no es cierto? Que no estamos en cuarentena propiamente tal, hablemos de Temuco. ¿No hay problema que salga a la calle, por último, correr en la calle? No. Ya, perfecto. Y ahí como, bueno, tienes que estar con la mascarilla, ¿no es cierto? Siempre con las medidas ahí. claro. Ahí, ¿tú cuánto rato crees tú que es bueno que el niño salga? Como se 20 dice. minutos. Perfecto. Y con 20 minutos basta, con 20 minutos para poder distraer esta mente. Padres que puedan generar ciertos ambientes lúdicos, existen tantos juegos en que no tan solo uno los debe comprar, sino que también los puedes inventar. Antiguamente uno se hágalo usted mismo, pues. Los autitos, cuánta cosa. A los niños eso les encanta, el crear. El crear. Cajas, que por Sí. ejemplo la caja de té, que ya se dejó Que hagan utilizar, casas. casas, lo que sea, pero que interactúe con lo que es motricidad. Perfecto. No tan solo fina, sino lo que lleva a las manualidades, sino que también a la motricidad Es que yo creo que física. depende de la edad. Yo creo que un chico de 13, 14 años, no sé, pues le pasas una tabla, un serrucho, puede armar cosas mucho más. No le va a pasar una tabla, un serrucho a un chico de 4 o 5 años porque debe terminar con 5 días menos. Pero hablemoslo, depende de la edad. Yo creo que también un carro de 4 o 5 años, pegar, ¿no es cierto? Sí. Plasticina, no sé. Eso sería muy interesante poder hacerlo. Sí, por supuesto. Y siempre lo ideal es con la interacción de la familia. Del familia. Que la familia se integre en este mundo del niño, que es tan divertido, que es tan particular, si es todo No un sale con mundo. una respuesta de repente Sí, que uno queda... sí. Olvídate. Sí. Sigámoslo más. El otro, ¿Ya? a mí me gustaría hablar sobre lo que hablábamos también de un principio, que el hecho de que el niño debe conocer que hay un problema, ¿cierto? ¿Ya? Que hay que cuidarse, pero no en el detalle absoluto. Perfecto. Perfecto. O sea, decirle, hay una enfermedad o está muy helado, ¿cómo se lo plantearías tú? Depende de la edad siempre, pero un ejemplo, 6 años, ¿Ya? Sí, 6, 7 años, poder decirle que anda un bicho. Ya. Anda un bicho afuera, o poder decirle de que está ocurriendo algo en el mundo donde no se sabe qué es lo que está sucediendo, pero que va a estar todo bien,
Ya, eso es Siempre importante. la tranquilidad. Ya, que va a siempre estar todo bien. La comunicación y el lenguaje y la tranquilidad de este papá, de esta mamá, de este familiar o de este adulto que le va a explicar al niño. Claro, o sea, hay algo, pero va a estar todo bien, lo están resolviendo y vamos a tener que cambiar algunas cositas, pero vamos a poder seguir viviendo. Y aquí no debemos olvidar que hay un tema súper importante que se da ¿Ya? en los padres en relación a sus hijos. Padres regulados emocionalmente, padres Wow. equilibrados emocionalmente, van a tener niños equilibrados o regulados emocionalmente. Aquí quedó la embarrada en esta casa. Con esta loca mamá que tiene. Confirmo. Pero es verdad, o sea, sí. Si es tenemos verdad. a una mamá tranquila, si tenemos a un papá tranquilo, donde está contándole que lo que está sucediendo de una manera tranquila, donde no hay mayor preocupación, pero eso no quita que no debemos cuidarnos, Claro. ¿cierto? Sí. No va a haber ningún problema Claro. en la recepción de este niño, porque si yo veo a mi papá y a mi mamá tranquilos, ¿de qué me voy a preocupar yo? Claro. Porque ellos me están Que son- transmitiendo ya Exacto. la tranquilidad en los gestos. Exacto. O sea, importante también la actitud que tenemos nosotros en casa para que los niños entiendan que hay una situación, pero que tampoco hay que ponerse histéricos, por decirlo así. Perfecto. Estamos súper bien. Por otra parte, padres empáticos o sensibilidad parental, ¿cierto? ¿Ya? De que el poder llegar a este mundo, a esta conciencia, a esta mente del niño, Del niño. es decir, pucha, puedo comprender que ya no hagas las mismas actividades de antes, pero te propongo que Ok. puedo Tratar de comprender sentir. que sea súper aburrido estar todo el día con tus hermanos, pero les propongo que Ok. me ¿Puede gustaría también el sa- niño decir algo? ¿O ¿Qué te parece? ¿Qué me propones tú? ¿Podría uno plantearle la pregunta al niño que te gustaría hacer? Sí, por supuesto. Perfecto. Sí, eso va dentro de la comunicación, ¿cierto? Y dentro del conocimiento que va a haber de lo que yo pueda conocer de mi mamá, de mi papá o de mis hermanos. Y eso también va a ayudar a poder saber cuáles son los intereses de cada uno. Sí. Por otra parte, también es fundamental el hacer la pregunta, porque muchas veces no se hace una pregunta tan básica como el Sí, a ¿cómo veces te se nos sientes? olvida, sí, es verdad, y yo creo que todos los papás de nuestra generación, porque éramos como que siempre teníamos que dar directrices, porque a nosotros se nos crió así, entonces uno mantiene un poquitito ese patrón, ¿no es cierto? Claro. Y se olvida que el niño realmente quiere opinar y no le Exacto, damos ese espacio. exacto. Eso es verdad. Sí. O sea, de mi generación, yo siempre he dicho eso, o sea, hay cosas que, normas que hay que mantener, pero hay cosas que a nosotros se nos olvidaron, Exacto. porque no se nos enseñaron tampoco. Ujú. Era un buen momento. Nacieron muy temprano, ahora sonaron, ya están formados. O sea, mal formados, un tanto desviados, crecimos chuecos. Es lo que hay. La Pero- bohemia hizo lo suyo. Pero ahora algunos papás todavía pueden enderezar los árboles que vienen ahí. No pueden enderezar. ¿no es Y en la cierto? etapa del niño es la mejor Sí. edad. Es la Sí. mejor edad para poder arreglar estos pequeños conflictos comunicacionales que se han ido dando en un contexto familiar o esta de repente que se da y que no hay por qué sentir culpa, poca empatía que en Sí. ocasiones se da en adultos en relación a un niño. Sí. Por esa razón también de que es muy importante preguntarle cómo te sientes, me gustaría saber cómo te sientes. Claro. Y siempre el lenguaje que voy a utilizar, siempre haciéndome cargo de lo que yo estoy diciendo, porque no es lo mismo decir me gustaría cómo te sientes a decir yo creo que tú estás. Claro, Porque en le el estás fondo, condicionando. Claro, estoy colocándole una intención a este niño que probablemente quizás no se sienta de esa manera. Claro. O que ni siquiera él sabía que podía sentirse Exacto, así. exacto. Claro, eso es verdad. Sí. Interesante los tips, interesante. Continuemos. Por último, ¿Ya? el desarrollar la capacidad de leer las señales físicas, emocionales o de comportamiento asociadas con el fenómeno. A esto me refiero a de que si hay cambios. Hay niños, por ejemplo, que ya pasaron la etapa de que ya no se hacen pipí en la cama Ok, ya. y hay un retroceso en este desarrollo, ¿cierto? Sí. Y vuelven a hacerse pipí. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo Sí. ayudarlos? Ahí la idea es primero ver el contexto familiar. ¿Cómo Ok. se está llevando el tema del virus en sí?
cómo Sí. se está llevando los conflictos que hay en una familia, de qué manera los están Qué enfrentando. angustia le está afectando Sí. y que también no le hagan bullying, porque eso también No, sí, es... sí. Yo voy a hablar de mi época. Eso era, pero que toda la comunidad se enteraba de que había un niño que se orinaba en la noche y le tiraba. Yo me acuerdo de un caso de un conocido de que le mostraban hasta la sábana por la ventana. Entonces, al fin, toda la barriada se enteraba de eso, que yo creo que es terrible, terrible esa situación. Ahora me encima encerrado que los hermanos hagan bullying o algo así, entonces yo creo que también cómo lo manejas y tú, cómo el papá o la mamá apoya a ese niño para que no se sienta, o sea, que para que vuelva a superar esta situación. De hecho, hay que comprender la emocionalidad que va a estar presente en este niño. Claro. Por ejemplo, hay niños de que se hacen pipí por el simple hecho de tener miedo. Y que no quiere levantarse para ir Y al que no baño. quiere levantarse para ir al baño, y a veces no solamente por el miedo al fantasma que pueda haber, Claro. sino que también es relacionado al miedo de lo que está sucediendo, a la preocupación. Pasión. de Y lo que si está me levanto me sucediendo. puedo contagiar o me puedo enfermar. Sí, Mira qué interesante. Mira que parece una cosa, una tontera, pero cómo ahora, bajo las situaciones que estamos viviendo, puede afectar nuevamente a un niño y volver para atrás. sí. Hay también dolencias físicas que se pueden presentar en este cambio. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de guatita. Y es puro estrés en el fondo. Sí, sí. Hay que ver ahí cómo es que este niño está enfrentando, cómo es que esta familia está enfrentando el conflicto que se está viviendo. Porque a veces, y en la mayoría de las familias, si es que no es en todas, Claro. hay conflictos siempre. Siempre van a haber conflictos. No, Nuestra vida consiste en vivir en torno a los O conflictos. sea, yo creo que la familia happy no existe. Sería una utopía decir que existe la familia perfecta. Y las que se ven perfectas, yo siempre digo, aquí hay algo, ¿me entiendes Claro. tú? Porque no hay nadie igual a otro. Siempre tiene que haber un momento, un roce, pero ver cómo se supera ese roce. Exacto. O sea, yo creo que todos los días vamos aprendiendo. A mí me pasa con mis hijos y eso lo hemos visto. O sea, yo a veces aprendo muchas cosas de ellos. Yo he tenido que cambiar muchas conductas adquiridas o hábitos, o como quieras llamarle, de formación, que no es fácil, porque yo lo viví en carne propia, ¿me entiendes tú? O sea, más encima, crianzas duras, estrictas y todo, y tener que ceder cuesta. Porque tú antes, cuando tú cedías, significaba que tú perdías autoridad, Claro. porque ese era el concepto. ¿Te fijas tú? Entonces ahora yo creo que en el encierro tienes que cambiar tus conductas, le debe costar a la gente. Y ese cambio para apoyar a un niño que se está orinando, quizás que sintió que su papá es muy estricto, o que su papá o su mamá están haciendo mucho show sobre esta cuestión, le lleva a orinarse de nuevo, qué terrible. ¿Cómo tiene que uno como... Yo creo que el primero que tiene que revisar su conducta para ayudar al niño es uno, yo creo. Exactamente. Sí, lo que decía adelante, padres regulados, padres equilibrados emocionalmente, van a tener niños regulados o niños equilibrados emocionalmente. Si tenemos a un papá o una mamá con alto nivel de estrés, donde este adulto no sabe manejar su propio estrés, o sea, Sí, difícil que se lo entreguemos a los niños. Se nos viene una etapa y una tarea dura. Paulina, te doy las gracias. no, gracias a Porque ustedes. vamos, bueno, Paulina va a seguir visitándonos, ¿no es cierto?, todas las semanas y vamos a ir aprendiendo y todos estos tips seguramente de a poquitito vamos a ver cómo todas estas cosas se van uniendo, pero nos va a servir bastante conocer y ver y entregarlo para que la gente pueda ayudarse un poquitito, Sí, porque por siempre, supuesto. nunca está de más una pequeña ayuda. Cosas que están ahí en el día a día se nos olvidan. Sí, sí, exacto. Así Sí. que, de todas maneras. Así que, Paulina, gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, muchas gracias. Así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Tengo pena, tengo rabia, tengo impotencia. Estoy enojado por lo que está pasando en mi tierra. La anexión es de una ilegalidad incuestionable. Y también es un ejemplo más de cómo las Naciones Unidas y el mundo entero le dan la espalda a los palestinos y a la ocupación que viven. Israel, como siempre, usurpa las tierras árabes sin respeto y sin ningún derecho. Las anexiones
anexión me provoca miedo. La anexión me produce rabia. Me genera impotencia y mucha pena. Mucho dolor. Angustia. Pena. Frustración. Significa pasar a llevar la dignidad de las y los palestinos y el derecho a vivir tranquilos en su propio país. Como palestina, siento impotencia. Siento pena. Siento miedo, rabia y angustia de tanta injusticia. Que familias palestinas sean despojadas de sus casas y sus bienes. Estoy cansada de estas injusticias. Se me parte el corazón. Me da pena, mucha pena. Me da mucha rabia, impotencia. No puedo creer que esto siga pasando. Me parece un gran abuso y un atentado contra los derechos humanos. Nadie tiene el derecho a matar a un pueblo y robando su tierra. Siento mucha rabia. Tengo rabia. Por la histórica impunidad y la constante destrucción de cualquier posibilidad para su autodeterminación. Rabia. Injusticia. Impotencia. Impotencia de saber que la comunidad internacional y Chile, que tiene relaciones con Israel, no está diciendo nada. Me provoca mucha pena e indignación. 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 La verdad que indignación es poco. Ni siquiera son suficientes las palabras para explicar la injusticia que se está cometiendo. El plan de anexión me provoca rabia por la injusticia hacia los palestinos y el hecho de perder historia tangible de lo que son mis raíces. Todavía tengo familia que vive allá. Este es el exterminio de Palestina para robar su tierra, su cultura y su historia. Mucha pena y frustración por ver cómo siguen destruyendo nuestras raíces. De saber de que cada vez hay menos posibilidades de volver al lugar donde nacieron mis abuelos. De ver que cada vez estamos más lejos de terminar con la ocupación en Palestina. De que las vidas palestinas no sean prioridad. Por no poder hacer mucho más por un pueblo que hoy no está siendo escuchado. Es un abuso y no lo podemos dejar pasar. Ya es hora que reaccionemos. Rabia e impotencia por la inacción de la comunidad internacional. Tengo mucha ira por la comunidad internacional. No se manifieste con acciones. Ayer sentí impotencia, agobio, rabia y tristeza, pero hoy me siento esperanzada. Nos pueden quitar las tierras, pero no la fuerza para luchar. Pena, desesperanza, pero ganas de seguir luchando con más fuerzas. Y muchas ganas de seguir luchando por Palestina. Generemos conciencia. Hoy más que nunca tenemos que unirnos para detenerlo. Tengo rabia del silencio cómplice y que frente a los ojos del mundo se sigan permitiendo cometer estas injusticias. No puedo quedarme ajena a las prácticas coloniales que ocurren hace años y la flagrante usurpación de territorio que ocurrirá en los próximos días. Molesta profundamente el silencio y la complicidad de la comunidad internacional. Y quiero que de una vez por todas se haga justicia. Libertad para todo el pueblo palestino. Basta del sufrimiento del pueblo palestino. Basta de violaciones a los derechos humanos de los palestinos. No a la anexión. No al plan de anexión de Israel. No a la anexión palestina. Viva Palestina libre. Bueno, lo que acabamos de ver fue una campaña que está organizando la OSP, la Organización de Solidaridad con Palestina, que es una organización que nace en el año 2016. Voy a ser sumamente riguroso, así que acá tengo mi torpeo. Que nace en el año 2016 en la Universidad Católica de Chile con el objetivo de generar conciencia e informar a la comunidad local chilena, ¿no es cierto?, acerca de la situación de Palestina y las herramientas que podemos utilizar para apoyar a la causa palestina. Este video fue hecho, textual también lo citaré, frente a la flagrante usurpación del territorio palestino por parte del Estado y el régimen israelí, en la cual la Organización Solidaria con Palestina no puede quedarse al margen y menos en silencio. Al ver las injusticias, las violaciones de los derechos humanos, las transgresiones a la vida de los palestinos y de las palestinas, todo esto no es fácil, y menos aún siendo activistas por una causa como esta. El video nace de la necesidad que tenemos como palestinos y palestinas de mostrar acá en Chile un tema tan importante, un tema que genera dolor, rabia, penas, impotencias, y a la cual Chile no puede estar ajeno. Este es el mensaje finalmente que tuvimos muchas personas, no solamente descendientes árabes, no solamente descendientes palestinas, descendientes palestinos, no solamente palestinas y palestinos. En este video participaron muchas personas. A raíz de toda la contingencia. A raíz de toda la contingencia de la anexión que iba a hacer Israel por parte, del territorio palestino, ante lo cual ya dijimos de que finalmente no ocurrió la votación se suspendió. La legalización no prosperó. Pero no ha cambiado absolutamente nada la ocupación y la colonización del pueblo palestino ni en sus territorios. Por tanto, acá
no ha variado nada de ayer a hoy, la situación sigue estando exactamente igual. Y este es un video que nos hace reflexionar bastante. De hecho, acabamos de estar con una psicóloga donde abordamos el tema de la importancia que tenemos con nuestra emotividad, con nuestras emociones. Cómo es tan determinante el saber vivir con una emocionalidad saludable. Sí. En Palestina eso no está. Cuando vemos un video como este, en donde casi todas las personas narran dolor, pena, rabia, impotencia, frustración, son sensaciones a las cuales no les quiero colocar ningún adjetivo, pero son claramente sensaciones que afectan el cómo enfrentamos la vida día a día. Claramente una persona que está tan cargada con este tipo de emociones está mucho más contingida, es mucho más pesimista, le cuesta abordar las distintas vicisitudes que la vida nos enfrenta. Porque no tiene ninguna seguridad del mañana, eso obviamente es terrible. Es terrible no saber si mañana vas a amanecer vivo, si vas a estar en tu casa o no, porque con el estado, digamos, que están viviendo. Entonces obviamente, si lo comparamos con lo que estábamos recién conversando. Así que queríamos mostrar este video, agradecer a la OSP, son una organización brillante, maravillosa. Sigan a sus redes sociales, OSP en Instagram la pueden buscar, OSP-Palestina, si no me recuerdo, OSP-UC. Voy a aclararlo inmediatamente, va a estar acá, bien corregido luego, no se preocupen. Y finalmente es esto, es que queremos dar a conocer una noticia de la cual nadie está hablando y que genera sensaciones, estas emociones. De hecho, un saludo fraterno también, creo que ahí entre medio vi de los videos al papá de Camila Isaac. Quiero enviarle al caballero un abrazo fraterno porque participaron muchas personas de ese video, realmente fue bastante conmovedor. Así que con eso queríamos cerrar acá el tema de esta semana en cuanto a Palestina. Y desde acá, no olvidarnos y ser bajaderos y recordar de que en nuestro territorio, en nuestro espacio, en nuestra propia geografía, tenemos actualmente comuneros mapuches que están en huelga de hambre, presos políticos mapuches hace 61 días. Quizás no les guste el tenor de estas palabras, pero es la realidad, y aunque no les guste el término preso político, bajo el derecho internacional así están. Ese es el estatus que tienen. Es así, debido a los incumplimientos que el Estado chileno ha tenido históricamente con el pueblo mapuche. No vamos a descubrir la pólvora acá. No. El Estado chileno le robó los territorios a los mapuches, luego se los cede a los privados los han trabajado. La culpa entonces tampoco es del privado que ha trabajado la tierra, la culpa es del Estado que usurpó los territorios y luego no los reivindicó como debió haberlo reivindicado. Exactamente. Y el pueblo mapuche está en su legítimo derecho de tratar de recuperar algo de lo cual se le fue usurpado. Eso es verdad. Así que dicho esto, que es muy importante, y hacemos como el pequeño cierre, ¿no es cierto?, del tema que nos estuvo toda esta semana vigente y que lamentablemente no todos los medios lo habían transmitido, pero nosotros creemos que es importante darlo a conocer. Queremos compartirles a ustedes un saludo de alguien, Sammy también ya la conoce, que es una persona muy alegre, muy querida, y que ustedes también se acuerdan de ella. Canta como los dioses. Así que, ¿qué parece si primero escuchamos un pequeño mensaje que nos envió? Porque ella está geográficamente bien alejada, entre comillas, porque está en Pucón, hacia el interior, entonces las comunicaciones directas son medio difíciles, así que... ¿Estará geográficamente alejada? Sí, pero de corazón. Pero en nuestros corazones. No. Toda la vida, Claudia. Sí, de todas maneras. Así que escuchemos un mensaje que nos mandó nuestra querida Claudia Arriagada. Hola Pati, hola amigos de Conectados, ¿cómo están? Un gusto y un placer poder saludarlos. Les dejo unos recuerditos musicales para que disfruten algo de música de la Clau. Les envío toda mi energía, mi fuerza y los quiero invitar para mañana igual a que vean unos compañeros maravillosos músicos de Temuco, del ensamble de músicos regionales, Justed, desde el Teatro Municipal Camilo Salvo, mañana a las 7 de la tarde, ¿cierto? Es un concierto
que puedes ver desde tu casa online. No te lo pierdas. Realmente buenos músicos y de Temuco, ¿ya? Así que eso, disfruten la música, paciencia, energía, fuerza y cuídense mucho. Un besito y nos vemos pronto. Chao, chao. Oye, ¿qué te pareció el mensaje tan linda ella? ¿Te fijaste? Está de moñito ahí con sus audífonos porque ella... ¿Has visto tú cuando suben en las redes imágenes cantando esos cortitos que hacen? Sí, he visto sus videos. Sí, me gustó mucho uno que hizo una sátira a la Britney Spears. No sé si sátira, yo creo que le enseñó a cantar a Britney. No, que la Britney todavía no le llegan ni a los talones. Así que, junto con agradecerte, Claudia, tu saludito y Rico, vamos a escuchar un poco la música de Claudia, ¿no es cierto? De ahí volvemos, vamos a hacer nuestro pequeño cierre y nos vamos a despedir después también con música de Claudia. Así que vamos a escuchar este primer tema de nuestra querida Claudia Arriagada. Tú que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Ir al paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. ¿Viste? No. Esto para cerrar la semana. Yo tengo una cosa que decir. Ya, Acá nosotros hemos tenido el privilegio de poder contar con ella, que viene a la casa, se ha quedado a dormir acá en la casa. Cocina unos tallarines. La salsa de la Claudia. La tía sabe que no puede venir a la casa sin hacer salsa de tallarines. O sea, ella llega acá, hace la salsa y después se puede ir, pero antes es imposible. Otro tema. Y tenemos el privilegio de estar con ella mientras ensaya. Sí. Porque ella ensaya todo el día, se coloca su audífono y hace plata de voz. Parece loca con la casa cantando. Y es tener una jazzista 24 horas dando vueltas por tu casa y es música en una mujer. Entonces tú te paseas, vas a la cocina, música. Baja al living, música. Subes a la pieza, música. Y está todo el rato. Claro. A ella le sale bien, a ella las escalas le salen bien. Yo ni siquiera intento porque ni en la ducha canto bien, así que... Doy fe de aquello. No saben lo que es de repente despertarse con Latest Night o música tipo Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, a tope, Bee Gees. Mejor lo bailo. Ustedes no saben lo que es Patricia haciendo los falsetes de Bee Gees. No. Así que mejor lo bailo porque ahí todavía nadie me hace el pez. De hecho, tú fuiste la campeona de la mayonesa. Ay, no, qué vergüenza. Sí, es una anécdota. Después de 20 tantos mil años que fui a bailar, fui a un que ya no existe, que se llamaba El Bárbaro, una discoteca en la salida del norte, y de repente estaba la Porotito Verde con el boom de la mayonesa. Y yo alcancé a ver una vez.
Y salí y me dio la chiripiolca y competimos. La vieja entre toda la juventud y ganó la belleza. No les cuento nada. Y me gané así un cojón. De papel. No, de cerveza. De cerveza. Todavía la tengo. Así. No, eso fue emocionante. Ese estaba marcado con niveles, ¿no? Sí. Como si tomás hasta Aquí, acá, principiante. claro. Me la pasaron llena porque estaba con mucho sello. Después dicen que uno es el borracho. No, loco, no. Pero uno tiene una herencia, uno tiene ejemplos. Nosotros lo acabamos de ver con Paulina. Los niños se ven influenciados por las conductas de sus padres. Si es que uno tiene padres que no están equilibrados emocionalmente en su cuota etílica, nacen personas, se generan personas como yo. Arranquen. Así que vamos a que se sesiones personales con la Paulina. Y va a terminar ella más loca que todos nosotros. ¿No es cierto? Bueno, aprovechamos para irnos, Sammy, hasta la otra semana, hasta el lunes. Me parece. Y obviamente vamos a cerrar escuchando otra canción de Claudia Regada, porque este es un manjar que no hay que dejarlo. Vamos a compartirla porque tan egoístas no somos. Así que nos vemos hasta la otra semana. Chao, chao. Y con Claudia y con Paulina, muchas gracias obviamente que nos acompañó hoy día. ¿No es cierto? Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años pienso en ti. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años pienso en ti.
Conectados, la energía que nos une.